Hay algo que es muy sencillo de aplicar. Hay algo que es muy sencillo de practicar. Y en la escritura es muy simple. Es decir, es muy fácil de entender y comprender cuando lo hacemos con un corazón dispuesto en la palabra de Dios. Sin embargo, para la mayoría de los creyentes es muy difícil de comprender, es muy difícil de entender por causa de que esto no se aplica principalmente en la escritura, sino que se aplica en el día con día, en la carne o en el mundo. ¿Y a qué me refiero? A enfocarnos, a ocuparnos, a considerar, a entender. Le voy a invitar que me acompañe en su Biblia a Romanos capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo, vamos a ir a partir del versículo 13. Dice la escritura así: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana entonces resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, este versículo es importantísimo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia o su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, y aquí hace un apunte al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo describe algo que está escrito en el Nuevo Testamento y dice: te he puesto por padre de muchas gentes. Es la promesa de Dios a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. La escritura en Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 22, inclusive la escritura en Hebreos también describe, Hebreos 11, que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería grande. Recuerde que Abraham no tenía hijos, no tenía familia, su esposa era estéril. Y no solo esto, sino que también sucedió algo extraordinario, que Dios le dio un hijo a Abraham, un hijo de la promesa, Isaac. Pero le dijo: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y lo llevó a que volteara a ver a los cielos y viera la cantidad de las estrellas y dijera: si las puedes contar, así será tu descendencia. Y también el Señor le dijo: así como la arena del mar, así será tu descendencia. Y hay algo extraordinario aquí, porque Abraham no tenía tanta, digámoslo así, tanta distracción como hoy en día nosotros tenemos. El trabajo, el afán, el amor al dinero, la vanagloria de la vida, la televisión, las redes sociales, los dispositivos electrónicos, tantas cosas en las que nos podamos distraer. Inclusive la mayoría de nosotros vive en ciudades de concreto, de pavimento, llenas de cantidades de alumbrado público o de luces, de tal forma que difícilmente podemos ver el cielo y las estrellas del cielo. Y es imposible también que podamos ver la arena del mar, porque muchos ni siquiera podemos ver el polvo de la tierra, de tanto concreto y pavimento que hay en las ciudades. Y bueno, muchos vivimos lejos de las costas. Pero fíjese cómo dice aquí, dice el versículo que sigue, dice: y no solo
Y no se debilitó, dice la escritura en el versículo 15. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y esta versión, que es la versión Reina Valera 1960, no describe correctamente este versículo. Si usted revisa este versículo en la versión Reina Valera 1602 purificada, en la versión del King James en inglés, o en algunas versiones que no son las 60, por ejemplo, entiendo que la 1909, Reina Valera 1909, dice de manera diferente. Dice así, y la correcta manera de este versículo es: Abraham, dice, no se debilitó en la fe porque no consideró su cuerpo que estaba ya casi muerto, y tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice la escritura, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él le fue contada, que se escribió que se fue contada, sino también a nosotros, con respecto a nosotros, a quienes iba de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es que hay algo extraordinario que podemos ver aquí, que Abraham no consideró, dice la escritura, no consideró su cuerpo que estaba ya casi muerto, no consideró que la matriz de Sara era estéril, no considerar. Y déjeme, le describo lo que significa la palabra en el griego considerar, porque esto es muy interesante. Mire cómo dice así la palabra considerar, es la palabra en el griego, permítame un segundito, es la palabra contanoe. Pero más allá de cómo se dice en el griego, significa observar completamente, contemplar, significa descubrir, percibir, observar, comprender, considerar atentamente, fijar la vista o la mente en, meditar, sujetarse a lo que se está considerando. Entonces, considerar en el griego significa observar, comprender, entender, meditar, contemplar, observar, poner fija la mente en, sujetarse a. Y en esta parte de la definición que dice poner fija la mente en, recuerde que Romanos 8 dice, aquel que pone su mente en las cosas de la carne morirá, pero aquel que pone su mente en las cosas del Espíritu vivirá, porque las cosas del Espíritu son vida y paz, y poner la mente en las cosas de la carne es muerte. Ahora, Abraham no consideró su cuerpo que estaba ya casi muerto, ni tampoco la esterilidad de Sara. No consideró. Es muy importante que podamos entender esto. Abraham no consideró. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 11, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11, y vamos a leer en la escritura también acerca de Abraham. Pero Abraham, dice el versículo 8, por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, salió de su tierra. Dice la escritura entonces, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos como arquitecto y constructor que es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Dios era fiel, el que había prometido, por lo cual también de uno que ya casi muerto salieron como de las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y dice la escritura, pues el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando, meditando, si hubieran tenido oportunidad de fijarse si hubieran tenido la oportunidad de meditar, de confiar, de sujetarse si hubieran tenido la oportunidad de meditar y pensar en aquello de donde salieron, en su pasado, en su tierra, de donde habían salido, ciertamente tanto tiempo, dice, tenían tiempo para regresar. Si hubieran pensado en aquello de donde habían salido, ciertamente hubieran tenido tiempo para regresar. Y esto es algo interesante porque si nosotros logramos entender lo que la Biblia dice aquí, es que vamos a poder entender que meditar y considerar es de suma importancia. Por eso decía que en este mundo es tan fácil, o por causa de este mundo, más bien los creyentes, es tan fácil que consideren, que mediten, que observen, que entiendan, que se fijen que pongan su mirada inclusive que se sujeten a lo que piensan y a donde ponen su atención y su afán y su preocupación. Y esto es negativo, esto es algo a lo cual no fuimos llamados. ¿A qué me refiero? A que cuando hay síntomas y hay una enfermedad, entonces el creyente empieza a indagar, a estudiar, a observar todo aquello acerca de aquella enfermedad. Y entonces, según piensa, según vive, así dice la Escritura, según nuestros pensamientos en el corazón, así será nuestra vida. Pero no fuimos llamados a eso. El diseño de Dios no es poner nuestra mente en la enfermedad, no es poner nuestra mente en la pobreza, no es poner nuestra mente en la escasez, no es poner nuestra mente en los problemas del trabajo, en los problemas con papá y mamá, o con nuestro cónyuge, o con nuestros hijos, o con nuestros vecinos, o con el futuro incierto. Nuestro diseño no fue poner nuestra mente y observar e indagar acerca de la política. Y no estoy hablando en contra de los políticos y mucho menos en contra de los que son cristianos, pero me refiero a la politiquería, es decir, a tanta exageración y tantos dimes y diretes y tantos engaños y mentiras. No fuimos llamados a poner nuestras mentes y nuestros corazones inclusive en el trabajo, y no estoy diciendo con ello que no seamos excelentes en nuestros trabajos, pero que no nos afanemos en ellos, que no indaguemos en ellos. Cuando alguien trabaja, cuando alguien tiene una habilidad, cuando alguien tiene una profesión y lo hace de corazón apasionado, normalmente uno se enfoca, observa, entiende, se dedica, se sujeta a ello, sujeta su mente, su corazón a esas cosas, y no está mal. Pero si eso se convierte en un Dios para ti, en un ídolo para ti, es decir, si tú causas o permites que aquello a lo que tú pones tu mirada y tus ojos y tu mente y tu corazón sea más grande que la excelencia de conocer la excelencia de Cristo Jesús, su persona divina, su amor y su obra terminada, completa y perfecta, si aquello es más grande que Cristo, entonces estás haciendo de aquello un ídolo. Pero más allá de todo esto, cuando los creyentes empiezan a padecer un problema, empiezan a indagar acerca de ese problema y empiezan a considerar. Pero aquí en la historia de Abraham, Abraham no consideró ni siquiera de dónde había salido para regresar. No consideró su pasado, pero tampoco consideró su cuerpo que estaba ya casi muerto. Cuando Dios le dio la promesa, la dio muchos años atrás y aún no tenía hijos. Y era casi de 100 años y estaba a punto de nacer Isaac, el hijo de la promesa. Y Abraham su cuerpo, dice la Escritura, ya estaba casi muerto, sin vigor, sin fuerza, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero él
no observó, ni se puso a indagar, ni consideró, ni se sujetó a ello. Y esto es algo importante porque si lo alcanzamos a entender, cuando viene un problema y nosotros en lugar de poner nuestros ojos en el problema, vamos y ponemos nuestros ojos en la escritura y en todo lo que la escritura dice acerca de resolver cualquier problema. Y en el entendido, o ponemos nuestros ojos en la escritura, en el entendido de lo que Cristo es y nosotros somos en Él y que Él está con nosotros y es nuestra ayuda en todo tiempo y que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará y nos ha llamado a reinar en vida si recibimos la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo que ya nos fue dada. Si entendemos lo que la Escritura dice acerca de las preciosas y maravillosas promesas que nos han sido concedidas para toda la vida y para toda la piedad. Si entendemos que ahora estamos en Cristo y que Cristo desea vivir su vida a través de nosotros, porque Él tiene herencia y Él tiene poder que nos ha sido otorgado, que nos ha sido, como dice la Escritura en 1 Corintios 2, versículo 12, que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Todo nos ha sido concedido y nos ha sido dado ya en Cristo, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Así es que si nosotros, en lugar de enfocarnos, observar, meditar, ahondar, porque ahora tenemos mucha oportunidad de hacer esto. Y no es que quiera hacer publicidad acerca de las redes sociales, pero ahora tenemos la facilidad de la inteligencia artificial o tenemos la facilidad de los motores de búsqueda para que a través de las redes, del internet podamos investigar acerca de cualquier tema. Y la inteligencia artificial nos contesta inclusive como si fuera un experto y muchos están confiando en lo que ella dice, están poniendo su confianza. Cuando hablamos de creer, hablamos de poner nuestra confianza en ello. Y cuando nosotros meditamos, observamos, cuando nosotros consideramos algo, empezamos a tener nuestra confianza en ello. Empezamos a mover, o nuestro corazón empieza a moverse para confiar en ello. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, acerca de la fe. La Escritura dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, somos convictos, somos atrapados por un sistema de pensamiento que proviene de la palabra de Dios, que nos dice lo que ya nos fue concedido, lo que ya nos fue otorgado, lo que ya tenemos y que se encuentra en el ámbito espiritual. La esperanza puede observar esto que ya nos ha sido dado y la fe hace que del ámbito espiritual, se transfiera, se manifieste en el ámbito natural, como sucedían las grandes señales y prodigios y milagros, no solo en el Antiguo Testamento, pero también a través del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, llegó aquel leproso y le dijo al Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y la voluntad de Dios es que todos puedan disfrutar salud y bienestar. Aquel leproso no lo entendía aún, pero después de que experimentó la gloria de Cristo, lo entendió. Y seguramente lo entendió para siempre. Que el deseo de Dios es ese. Y el Señor Jesucristo le dijo, quiero. Y aquel leproso fue sanado. Es decir, la sanidad ya se encontraba disponible para él. Pero particularmente en este evento sucedió hasta que aquel hombre vino y solicitó al Señor Jesucristo el ser sanado. Pero la extraordinaria revelación para nosotros es que Cristo en el Calvario llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él y por su llaga ya hemos sido sanados, ya hemos sido curados. Así es que la salud y el bienestar, la sanidad, la prosperidad, la riqueza, inclusive dice el Señor Jesucristo, que Él llevó en la cruz por amor a nosotros, nuestra pobreza para que nosotros en Él podamos ser enriquecidos. No con los deseos mundanos y carnales de los hombres, pero enriquecidos para que abunde toda gracia en nosotros y que estemos listos para hacer buenas obras. Ahora, es importante que entonces nosotros podamos comprender y decidir en cualquier momento no ir a buscar e indagar y meditar y poner nuestra confianza en lo que este mundo enseña, sea bueno o sea malo, pero ir de inmediato a la palabra,
de inmediato a la Escritura, para indagar, para meditar, para concebir, de acuerdo a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, no de acuerdo a la ley de Moisés, que te condena. Aquel que observa la ley, aquel que cree en la ley, aquel que entiende la ley conforme la ley fue dada al pueblo de Israel, entonces va a vivir en pecado, va a vivir esclavo del pecado. Pero nosotros no fuimos llamados a vivir esclavos del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres, nos ha dado vida. Y la ley fue dada para que abundase el pecado, para que el hombre entendiera que es pecador. Y nosotros, habiendo sido nacidos separados de Dios, porque dice la Escritura en Romanos 3:23, que todos nacimos, todos por ser pecadores, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no que nacimos haciendo pecado, pero nacimos por causa de la simiente incorruptible. Venimos de la simiente separada de Dios, de la simiente de Adán. Perdón, déjeme rectifico. Nacimos nosotros en el vientre de nuestra madre de la simiente corruptible, que viene de la simiente de Adán. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Romanos nos describe que ahora en Cristo hemos nacido por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro declara y confirma estas cosas en la Escritura. Así es que si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos nacido ahora por la palabra incorruptible de Dios, por la palabra incorruptible que es Cristo. Y fuimos llamados entonces a poner nuestros ojos en Cristo y a meditar en Cristo. Y por último, quiero terminar con esto, porque me gustaría que usted apunte ahí en su Biblia acerca de lo que somos en Cristo, para que usted pueda pensar, observar y meditar continuamente. Lo más sabio que como creyentes podemos hacer es estar fortaleciéndonos en la fe, en la palabra, previniendo toda situación y estar listos para enfrentar cualquier problema. Recuerde, vivimos en un mundo en caos, en un mundo en tinieblas, en un mundo que no es perfecto. Aunque nuestro espíritu es perfecto porque fue recreado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo mora en nosotros y somos creyentes nacidos de nuevo, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que experimentar la armonía de la palabra de Dios, la armonía del Espíritu de Dios en nosotros, la armonía de la unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros, para estar listos para enfrentar cualquier situación. Por eso la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 17, dice que fuimos llamados a reinar en vida. Pero sí, solo sí, cuando la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo abundan y operan en nosotros. Fíjese lo extraordinario que le decía acerca de la distracción que tenemos hoy en día, que ni siquiera podemos observar los cielos y ver la cantidad de estrellas que existen, o tampoco podemos contar los granos de arena que hay en la tierra. Bueno, Abraham, Dios le dio estas señales y él no tenía pavimento y él no tenía construcciones de concreto, pero había la oportunidad de poder en las noches, a partir de cierta hora, poder contemplar los cielos. Y en las mañanas dice la Escritura que ellos no traían botas, ellos no traían zapatos especiales, muchos de ellos traían sandalias y seguramente continuamente, aún con sus propios pies, estaban teniendo contacto con la arena. Tan es así que entonces Abraham quedó atrapado, estaba día con día de continuo considerando a las estrellas de los cielos y a la arena del mar. Estaba atrapado en su mente y en su corazón en esta convicción, de tal forma que cuando pasaron ciertos años, después de que Dios le dio la promesa, él estaba seguro, convencido no solo de que Dios había dado la promesa, sino que Dios era poderoso para hacer la promesa. Y en Hebreos dice la Escritura que Abraham creyó. Y dice la Escritura que creyó no solo en el que dio la promesa por su palabra, sino aquel que no solo dio su palabra, sino que juró por sí mismo en cumplir la promesa que Dios le había dado. Y esto es extraordinario porque no solo Dios es fiel a lo que ya nos ha hecho, nos ha dado, nos ha concedido en Cristo, recuerde, pero Él es poderoso para que opere en tu vida si tú
te abres, si tú meditas en Él, si tú te pones a observar lo que su palabra dice y no observar las cosas de este mundo y no caer en la debilidad de distraernos continuamente en este mundo. Por eso la escritura es viva y eficaz, para que cuando tú pones la palabra delante de tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, renueve tu mente, tus pensamientos y se conciba en el corazón. Por ejemplo, la escritura dice que tú y yo somos totalmente perdonados. Colosenses 1:14 apúntalo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Colosenses 2:13. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En esto debemos meditar, que todos nuestros pecados fueron perdonados. Somos totalmente perdonados. Somos completamente sanados. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esto es lo que debemos de meditar, no en que el doctor o los síntomas o alguien te dice tienes esto o tienes lo otro y lo primero que haces es indagar y meditar todo acerca de lo que estás padeciendo. Y esto es un grave error. Este es un grave error. Y no estoy diciendo que no seas diligente y que no sigas recomendaciones si tú de alguna manera o de otra estás siguiendo cierto tratamiento. Pero lo que quiero decir es que te enfoques en meditar, en observar, en entender, en buscar, en poner tu mente en para que llegues a quedar convicto y sujeto a la maravillosa, gloriosa, poderosa, viva, salvadora, redentora, sanadora palabra de Cristo. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a su justicia, porque por su herida fuimos nosotros sanados. Tú puedes ir a la Escritura y ahora con la oportunidad de las computadoras, de las concordancias, tú puedes encontrar todos los versículos que hablan acerca de la sanidad. Hay cientos y cientos de versículos que hablan acerca de lo que Cristo ya nos otorgó por gracia, en su obra terminada, completa y perfecta. Después dice, por ejemplo, fuimos perfectamente justificados. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. En esto debemos meditar. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados y la garantía de nuestra justificación, que es Cristo, se encuentra en la resurrección. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados, dice la Escritura, por la fe, es decir, cuando nosotros creemos en Cristo y en la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos altamente favorecidos en algo que tú debes meditar y observar y estudiar e indagar y sujetarte a día con día, de día y de noche. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado que es Jesús. Dios nos hizo altamente favorecidos en Cristo. Somos profundamente amados. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Recuerda, vivir por medio de Él. Escuché una prédica, bueno, una porción muy pequeña de una prédica, porque se me hizo digamos que interesante escuchar a un predicador hablar acerca de algo que nosotros creemos, por lo menos el versículo. Pero cuando escuché que empezó a explicar el versículo, lo vi que al menos pude percibir que estaba muy alejado de lo que es la verdad. Porque hay muchos que se emocionan y se escandalizan, digámoslo así, entran en un estado de efervescencia
por algún versículo que leen en la Escritura, y no estoy diciendo que esto sea malo en el sentido positivo, cuando la palabra causa esa vida, ese poder en nosotros, pero cuando lo haces de una manera negativa pensando en ti, porque este personaje empezó a hablar acerca de lo que somos en Cristo, pero como si nosotros mereciéramos, como si pensar en lo que Cristo hizo por nosotros y de lo que ahora somos en Él, sin pensar en Él, como solamente pensar en nosotros, como solamente decir, soy más que vencedor, soy altamente favorecido, soy profundamente amado, soy grandemente bendecido, pero la palabra no nos enseña así. Soy altamente favorecido en Él, en Cristo. Soy profundamente amado en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Para que no sea yo, sino que Cristo viva a través de mí. Y es el problema de la religión. Que desafortunadamente, por la buena fe, digámoslo así, la buena intención de levantar el ánimo de los creyentes, no se predica correctamente y no se enseña a los creyentes a vivir para Cristo. Como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y decía él, el mismo apóstol Pablo decía eh, que él lo tenía todo por basura y como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por la oportunidad extraordinaria de conocer a Cristo. El mismo apóstol Pablo decía eh, que la muerte para él era ganancia. La muerte para él era ganancia. Nosotros tenemos que dejar que la palabra nos convenza de tal forma que ni siquiera confiemos en la vida en este mundo, porque tenemos la garantía de la vida eterna. Y sabemos que somos peregrinos y que tenemos un tiempo solo temporal, si lo podemos llamar así, pero tenemos una eternidad garantizada con Cristo. Por eso tenemos que enfocarnos en Él, no estimando ni siquiera nuestras propias vidas, sino a Cristo Jesús. Dice, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, y nosotros hemos llegado a conocer y entender el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los poderes, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, en Cristo. Somos grandemente bendecidos. Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Proverbios 28:20. El hombre fiel abundará en bendiciones. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales Dios nos ha dado o nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Somos más que vencedores, Romanos capítulo 8, 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios no pelea mis batallas sin mí. Dios pelea las batallas a través de mí, y Cristo ya ganó. Por eso soy más que vencedor. No enfrento una situación, una problemática, el mal, para vencer o en una posición de retador o de participante como un boxeador o como un corredor. Participo, es decir, enfrento toda situación desde la posición de victoria, porque Cristo ya conquistó la victoria. Y soy más que vencedor, así es que mi posición está en victoria. Y simplemente en este mundo enfrento la situación para conquistar, es decir, para que lo que en el ámbito espiritual ya existe, que es más alto y más glorioso y más poderoso que el mundo natural, se pueda manifestar delante de mis ojos y delante de los ojos de los demás, para bendición mía, bendición de los tuyos también, bendición tuya de los tuyos y de muchos que necesitan conocer a Cristo, que necesitan conocer la verdad. Por eso somos más que vencedores, dice la Escritura en 1 Juan 4:17.
que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En todas estas cosas es en lo que debemos meditar. Recibiendo la abundancia de gracia y recibiendo el regalo gratuito de la justicia de Cristo, fuimos llamados a reinar en vida. Si por uno solo reinó la muerte, ¿cuánto más por causa de Cristo reinarán en vida los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia? Romanos 5:17. Así es que en esto es en lo que debemos meditar y pensar. Es tan sencillo. Pero cuando nosotros meditamos y confiamos y ponemos nuestra mente y nuestro corazón en todo lo que no es Cristo, en todo lo que no proviene de fe, en todo lo que es contrario a la palabra de Cristo, aunque parezca bueno, entonces no estaremos listos para enfrentar a la manera de Dios cualquier situación. Y entonces viviremos como vive el mundo. Aunque tenemos un Dios glorioso y maravilloso, no podremos experimentar y participar de la naturaleza divina porque la palabra no está en nosotros, porque no observamos, no meditamos, no buscamos, no entendemos, no escudriñamos, no nos sujetamos a la obediencia de Cristo, a la palabra de Cristo, al poder de Dios. Y si Dios desea algo, es que tú vivas una vida en plena libertad en lo que Él te ha concedido en Cristo, pero que tu vida en esa libertad, en ese gozo y en esa alegría, lo vivas a través del Hijo de Dios, que fue entregado por ti para salvarte, redimirte y hacerte más que vencedor en lo natural, porque en lo espiritual, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú ya lo eres en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. Bendito tu nombre para siempre y por siempre. Gracias, Padre, por tu amor, tu bendición, por tu espíritu. Te pido que alumbres los ojos de nuestro corazón y que tú reveles esto a cada uno de mis hermanos, a los que están presentes y a los que habrán de ver estas transmisiones en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos. Como tú eres, así somos nosotros en este mundo, de acuerdo a tu palabra. Tú nos enseñas que recibiendo la abundancia de gracia y recibiendo el regalo gratuito de la justicia de Cristo, llamados a reinar en vida, podemos declarar, como el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.